Buenas noches a todos, mi nombre es Never José Carvajal Correa, junto al compañero Jefferson Giovanni Escobar Romero, somos estudiantes de octavo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente estamos en el curso de Diseño de Estructuras dirigido por el profesor Carlos Andrés Gaviria Mendoza y vamos a presentar hoy o a tratar, el tema asignado correspondiente a la calidad del hormigón, el mezclado y la colocación. Dentro de los temas a tratar correspondientes a la calidad del hormigón mezclado y colocación, tenemos en un primer momento las generalidades, después la dosificación del concreto, dosificación basada en la experiencia en obra o en mezclas de prueba o ambas, dosificación cuando no se cuenta con experiencia en obra o mezclas de prueba, reducción de la resistencia promedio a la compresión, evaluación y aceptación del concreto, preparación del equipo y del lugar de colocación, mezclado, transporte, colocación, curado acelerado, requisitos para clima frío y cálido y factores influyentes en la calidad del concreto. Dentro de las generalidades del tema podemos decir que la NSR, en función de la calidad de mezclado y colocación del concreto, sigue unos procedimientos básicos en búsqueda de superar la resistencia a la compresión del diseño estructural. Es importante resaltar que los ensayos de resistencia a la tracción por rendimiento no deben usarse como base para la aceptación del concreto en obra. Ok, dentro de la dosificación del concreto se siguen unos lineamientos que buscan que la mezcla de concreto posea una consistencia y trabajabilidad ideal para hacer su colocación final más simple sin llegar a estados de segregación o exudación excesiva. Y sobre todo que esta dosificación pues mantenga por supuesto su resistencia requerida. Entonces, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el clima puede condicionar la vida útil de los elementos de concreto y que hay otro factor crucial que es la relación agua-cemento. Se dice teóricamente que a menor relación agua-cemento, mayor resistencia va a tener el concreto. Por eso debemos procurar siempre usar la menor cantidad de agua posible sin afectar, digamos, la trabajabilidad pues del concreto. Es decir, que no nos vaya a quedar un concreto muy seco, pues buscando beneficiar la resistencia de agua-cemento, no podemos perjudicar la trabajabilidad del concreto. Entonces, la norma NSR también permite hacer una dosificación basada en la experiencia pues, que tenga la productora, la planta productora o el personal en obra. Es decir, si usted ya tiene una base de datos robusta que le ha permitido caracterizar sus agregados y sus materiales, entonces, y has fallado ya varios cilindros con esos mismos materiales, entonces la norma te permite usar esas dosificaciones basadas en esa experiencia que se ha acumulado a través del tiempo. Lo que sí debes garantizar es que los resultados que obtengas sobre los cilindros fallados no tengan una desviación superior a 7 megapascales de la resistencia de diseño. Es decir, que la resistencia de diseño es 28 megapascales, uno debería procurar estar siempre desviado no más de 7 megapascales. Es decir, si tienes 28, puedes estar desviado hasta 21 megapascales. También es importante que la norma hace otra aclaración, y es que pues uno evidentemente no todas las plantas o no en todos los casos se va a tener experiencia en obra o con esos materiales específicos del sitio donde se está haciendo el trabajo, no se va a tener experiencia pues de dosificación con esos materiales. Entonces, lo que dice la norma es que en ese caso, dosificando en obra, te podrías desviar hasta 8.3 megapascales de la resistencia de diseño, siempre que esta resistencia de diseño no exceda los 35 megapascales. Esa es pues como la dosificación cuando no tenemos
experiencia en obra o mezclas de prueba. Dentro del tema de la reducción de la resistencia promedio a la compresión, la norma NSR lo que busca es poder facultar a los productores para que toda vez que cumplan ciertos criterios se pueda hacer un poco más laxo en la reducción de la resistencia obtenida mediante los ensayos realizados. Es decir, en la medida que se disponga de más datos durante la construcción, se permite reducir la cantidad por la cual la resistencia promedio requerida debe exceder la resistencia de diseño. Claro, y esto lo que busca es, venga, como usted ya tiene una base de datos mucho más robusta, entonces tú ya las desviaciones que vas a tener respecto a la resistencia de diseño las puedes disminuir. Bueno, respecto al tema de evaluación y aceptación del concreto, entonces en la norma NSR lo que dice es lo siguiente, nos dice que todos los ensayos de laboratorio deben ser realizados por técnicos de laboratorios calificados. Según la NSR, las muestras para ensayos de resistencia del concreto no deben tomarse menos de una vez cada 40 metros cúbicos de concreto, ni menos de una vez cada 200 metros cuadrados. De igual manera, debe tomarse al menos una muestra por cada 50 tandas de mezclado. Otro dato importante dentro del tema de la evaluación es que se debe hacer a través de muestras cilíndricas para verificar el tema de la resistencia a la compresión. Entonces estos cilindros tienen, hay dos tipos de probetas, unas que son de 150 milímetros de diámetro por 300 milímetros de alto y otras que son de 100 milímetros de diámetro por 200 de alto. Entonces notemos pues la relación 1-2 entre estos cilindros. Obviamente la resistencia reportada debe ser medida a los 28 años, a los 28 días. También es importante decir que se considera que se considera el resultado de un ensayo de resistencia satisfactorio toda vez que cada promedio de muestras dé mayor o igual que la resistencia de diseño, y además ningún resultado de ensayo de resistencia debe ser menor que la resistencia de diseño por más de 3.5, siempre que la resistencia de diseño sea 35 megapascales o menor, o por más de 0.1 veces la resistencia de diseño cuando F' sea mayor a 35 megapascales. Es decir, si mi resistencia es 28 megapascales, por ejemplo, que es menor de 35 megapascales, mi resultado puede ser 3.5 megapascales menor que 28 megapascales, que eso daría como 24.5, y ese resultado es satisfactorio. La norma te permite usar ese resultado de ese ensayo. Pero si me hubiese dado, por ejemplo, 24 megapascales para una resistencia de diseño de 28, ya me estoy alejando 4 megapascales, por lo cual ese resultado es inválido. Ahora, si la resistencia de diseño es mayor de 35 megapascales, entonces lo que me permite bajar la norma es el 10% de esa resistencia de diseño. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 40 megapascales como resistencia de diseño, entonces un resultado satisfactorio puede ser, por ejemplo, 36 megapascales, todavía está dentro del rango que la norma me permite. Bueno, dentro de la preparación del equipo y del lugar de colocación, la norma establece lo siguiente. Los equipos de mezclado y transporte deben estar limpios. El lugar que va a ser ocupado por concreto debe estar libre de escombros y o hielo. Se debe usar desmoldante en todo encofrado. Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el concreto deben estar adecuadamente humedecidas. Esto pues con el propósito de garantizar que las unidades de albañilería no le roben agua a la mezcla de concreto.
El refuerzo obviamente debe estar libre y limpio, pues libre de hielo, polvo, cualquiera de estas cosas o algún otro recubrimiento perjudicial. Y el agua libre debe ser retirada de la colocación del concreto antes de depositarlo. Eso obviamente, esa recomendación va encaminada, es como hablábamos antes, a garantizar la menor relación agua-cemento, porque es que si ponemos el concreto donde haya demasiada agua libre, se puede aumentar esa relación agua-cemento y por tanto disminuir la resistencia a la que podría haber llegado ese concreto. Obviamente hay unas aplicaciones especiales como el concreto Tremi, donde sí se puede vaciar pues bajo agua mediante una tubería y este tipo de cosas. Bueno, respecto al mezclado, debemos tener en cuenta que todo concreto debe mezclarse con un equipo adecuado, que gire a la velocidad recomendada por el fabricante y que permita lograr una distribución uniforme de todos los materiales. Es importante también tener en cuenta que para el concreto mezclado en obra se exige que éste debe prolongarse por lo menos 90 segundos después de que todos los materiales estén dentro del tambor. Por mi parte, pues eso es todo. Ahorita los dejo con el compañero Jefferson Escobar, que va a continuar con la exposición. Saludos. Muy buenas noches, mi nombre es Jefferson Escobar, como lo decía el compañero Never José Carvajal. A mí me compete explicar el resto de los temas de calidad del hormigón, mezclado y colocación, los cuales son transporte, colocación, curado acelerado, los requerimientos para fundiciones en climas cálidos, en climas fríos y los factores relevantes para la calidad del concreto. Iniciando por el transporte, pues podemos decir que es ideal que proviniese de una mezcladora, un trompo o una planta hasta el lugar final donde fuese a ser colocado. Pues todo esto se hace para tratar de prever la segregación, que básicamente pues es una concentración de agua abundante en el material, o para minimizar el tema de las pérdidas del material, hablando pues de los equipos que pudieran movilizarlo, buggies, etcétera, para que no se pierdan y para que este pues mantenga sus condiciones ideales para que preste una buena o excelente resistencia como debe ser. En cuanto al tema de la colocación, pues el factor importante de esto es que el concreto debe depositarse a la menor distancia posible de la ubicación donde va a ser vertido, con el fin precisamente de evitar la segregación por una excesiva manipulación o movimiento del mismo. La velocidad de colocación de los concretos pues debe ser continua, debe de hacerse toda, no se debe interrumpir, se debe hacer por capas y debe tener una fluidez suficiente para que se distribuya por todos los estribos. No se debe de utilizar concreto sobre otro que ya esté parcial o completamente endurecido, puesto que realmente no es así como debe funcionar, y muchísimo menos pues tendríamos que empezar a hacer colocaciones de un concreto donde veamos que ya ese otro concreto que está contaminado o que está pues seco o con algún tipo de condición especial, como lo decíamos. Importante también decir que lo que se debe garantizar con los concretos es que este fluya alrededor de los aceros de refuerzo y entre las piezas pues que hacen el encofrado. Hablando del tema del curado, pues este lo rige el artículo C511.3 de los concretos. Este debería de permanecer a temperaturas superiores a los 10 grados y debería hacérsele un cuidado de aproximadamente unos 7 días mínimos después de la fundación. Y también podemos hablar de los concretos con resistencias altas, tempranas. Estos también deberían de permanecer por encima de los 10 grados centígrados y debería de humectarse y de mantenerse pues bastante presente, velar por que no se deshidrate durante los primeros 3 días. Cuando hablamos de un curado acelerado, pues hay procesos que inminentemente deben ser más rápidos, entonces se busca acelerar las condiciones naturales del curado de los concretos, que normalmente está a 28 días y se reemplazan por 4 o 5, incluso hay
pues unos tiempos un poco diferentes. Normalmente eso se hace mediante métodos de vapor a presión atmosférica, curado con vapor a alta presión, calor, humedad, etcétera, aditivos. Pero pues en realidad lo importante de que este curado sea acelerado o no es que se pueda garantizar que la resistencia a la compresión requerida es la del diseño o por encima y que su durabilidad en el tiempo pues esté igual a la que se requiere en los diseños o por encima. Cuando hablamos, ya pasándonos a la siguiente diapositiva, de las condiciones en climas fríos, podemos decir que lo que se debe garantizar es que los equipos que vayan a hacer la fundación o que vayan a vertir el material garanticen que éste esté a una temperatura ideal para que no vaya a sufrir congelamiento o similares, ya que todos los componentes que hagan parte de la fundición, sean los aceros, las formaletas, los rellenos, los concretos mismos, no pueden tener escarchas o no pueden haber entrado en un proceso de congelamiento, puesto que esto afectaría de manera considerable la falla o los problemas en la fundación a futuro. Los requisitos para climas cálidos pues son un poco más fáciles, son un poco más trabajables, ya que lo que hay que hacer pues es los procesos de colocación adecuadamente, y una vez cura estar muy pendiente de que no vaya a sufrir una excesiva deshidratación, porque pues esto sería un daño directamente proporcional a la resistencia óptima de esta estructura. Normalmente lo que se hace es que se humecta periódicamente o se usan algunos tipos de componentes para tratar de mitigar la deshidratación o la evaporación del agua de estos componentes mientras realizan su fase de curado. Ya entrando en materia en los factores influyentes en la calidad del concreto, realmente son muchos, pero vamos a tocar pues algunos. Como mencionábamos al principio, la segregación juega un papel muy importante, ya que la segregación pues afecta la finalidad o la prestación mecánica que tendría que tener el concreto, ya sea por exceso de agua o por evaporación superficial, dificultando la fluidez. Otro de los factores muy importantes es el tema de la compactación. Cuando nosotros tenemos un elemento estructural bastante compactado y homogéneo, quiere decir que dentro de él la cantidad de aire es mínima, y eso garantiza que la velocidad con la que los aceros podrían entrar a un proceso de oxidación, y posteriormente corrosión es mucho más acelerada. Cuando existe tan poca cantidad de poros, ese proceso se minimiza bastante y se puede frenar un poco la carbonatación de los aceros como tal. También podemos hablar de los espesores. Los espesores juegan un papel importante porque pues de no tener unos recubrimientos suficientemente ideales para cada uno de los componentes estructurales, estos se pueden ver reflejados en humedades que a la larga terminan generando pues hongos y otro tipo de cosas que a la larga terminan pues afectando como tal todo el componente estructural. Otro de los componentes que es crítico es el tema de la oxidación directa sobre los aceros. Estos procesos de corrosión normalmente son mucho más rápidos cuando las temperaturas son altas, ya que hay muchas más sustancias agresoras capaces químicamente de entrar en funcionamiento y así pues terminar haciendo fallas en el componente estructural. Las corrientes eléctricas erráticas también componen un peligro, sobre todo pues para el acero que llevan nuestras estructuras, ya que propicia la oxidación. Y por nombrar algunos agentes externos, podríamos hablar de los cloruros y de los sulfatos. Los sulfatos pues pueden hacer daños en las afectaciones de concretos. Estos iones de cloruro incluso pueden llegar a incorporarse dentro de los componentes del concreto, de los agregados, o pueden ir incluso en el agua o en los aditivos y empezar ahí a generarnos una falla. Y por la acción de ambientes también salínicos se nos pueden dar afectaciones sobre las estructuras. Entonces pues esto era lo que queríamos mostrarles. De antemano muchísimas gracias por la atención prestada. Feliz noche.